Bien, usemos la actividad para recopilar un poquito lo que aprendimos la semana pasada, o lo que charlamos la semana pasada. La síntesis de lo que se habló está expresada en la actividad 1, básicamente. Son los comandos que podemos llegar a utilizar. Ahí amplío un poquito mi pantalla, así que ya puedo compartir y ustedes en un instante tendrían que ver esa actividad 1. Creo que ahí lo tendrían que ver. Si no lo ven, me avisan, ¿sí? Me escriben o abre el micrófono alguno y grita. Pero en principio tienen un par de puntos para resolver y cada punto se resuelve con algunos de los comandos que vimos la semana anterior. Así que bueno, arranquemos, así van quedando. El primero dice conectarse a un servidor de base de datos utilizando el cliente MySQL. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Acá tengo el servidor, ¿sí? Tengo listo. Nosotros vimos que para conectarnos al cliente uso este comando que tiene que estar por ahí. Ahí quedó. Recuerden, lo hablamos varias veces, MySQL es el comando, "-h" significa host, y hay que ubicar luego la dirección IP de loopback 127.0.0.1, "-u" significa usuario, root es el usuario que voy a usar, y "-p" significa contraseña, password. Quiere decir que cuando yo tipe esto, me voy a conectar al servidor de base de datos que está instalado ahí en el servidor. Previamente va a pasar esto, me va a pedir que ingrese la contraseña, ¿sí? En este caso la contraseña es password, así está configurada esta máquina virtual. Bueno, ahí me lo guié. Entonces, en esta línea punteada, cuando tengan la actividad en su poder, ahí, acá, ustedes tienen que escribir MySQL "-h 127" hasta la "-p" final. En otras palabras, lo que está acá ahí en la primera línea, acá. Es el comando que se usa siempre para conectarnos remotamente. ¿Está claro? A ver cómo estamos acá. Voy a habilitar el chat por las dudas. Déjenme un segundito por si alguien pregunta algo ahí. Bien, ese es el primer punto. Vamos con el segundo. Quiere que visualicemos las bases de datos existentes en el servidor. Ahí. O sea, ver qué bases de datos hay en el servidor. Ese comando era muy fácil. Mayúsculas. Show databases. En plural. Punto y coma. Y para cerrar el comando. Show databases. Muy bien. Ahí me muestra qué bases de datos tengo yo acá en mi servidor. Tengo 5 bases de datos. Ahora en un ratito seguramente vamos a agregar alguna. Bueno, perfecto. Bien. Sigo. 3. Seleccionar la base de datos que se llama MySQL, me pide la actividad. Tiene que haber una base de datos que se llame así, y la tengo que seleccionar. Más fácil que el anterior el comando. Ahí el comando es use, como estoy escribiendo ahí abajo. Y quiere la base de datos MySQL, o sea que de la lista anterior, la anteúltima. Punto y coma para cerrar el comando. Muy bien, si tira ese mensaje, acabo de seleccionar la base de datos MySQL. Y terminé el punto 3. Punto 4. Visualizar el listado de tablas presentes en una base de datos. O sea, ¿cómo hago para ver las tablas que hay dentro de la base de datos que acabo de seleccionar? Fácil también. Show databases. No, perdón. Mal, no dije nada. Show tables. Show databases muestra las bases de datos. Show tables muestra las tablas que posee una base de datos. Tienen que aparecer un montón de tablas ahí. ¿Ven? 24 aparecieron. Todas tablas raras. Estamos usando una base de datos nativa de SQL que, digamos, digamos, es necesaria para el funcionamiento de todo este sistema, ¿sí? Pero nosotros no la vamos a usar nunca. Nada más lo que estamos haciendo es recorriéndola, digamos, analizando un poco. Bueno, ahí usé el comando show tables que va ubicado acá en el punto 4. Y en el punto 5, visualizar la estructura de la tabla users. Recuerden que hay otro comando que lo que hace es mostrarme cómo está armada cualquier tabla. El comando describe, describe, como si fuese en castellano, y el nombre de la tabla en cuestión. Por ejemplo, ahí pedía la tabla servers. Entonces ustedes tienen que escribir describe servers. Muy bien, y les va a mostrar qué estructura tiene la tabla, básicamente, ¿sí?
Recuerden que no le muestra los datos de la tabla. No le va a mostrar el interior de la tabla y qué datos ya están almacenados ahí. Le va a mostrar cuál es la estructura, o sea, qué nombre tiene cada columna, qué tipo de datos soporta cada columna. Ven que ahí dicen un montón de lados char64, char64, int4. Bueno, eso ahora en un ratito lo vamos a estudiar, justo en la clase de hoy. ¿Qué son los tipos de datos, básicamente? El nombre de la columna está, el nombre de cada campo está sobre la izquierda, ¿no? Hay 9 campos. Bueno, este comando, describe servers, es el que va acá, en esta línea punteada, la 15. Muy bien, y hasta ahí tenemos todo un primer bloque de comandos. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo sobre esto. No, lo vimos todo la semana pasada, pero estamos ahora recorriéndolos. Muy bien. Vamos a ir entonces con el último grupo de comandos. ¿Qué me pide después? 6. Crear una nueva base de datos, llamarla academia. No es difícil. Esto es create database, un espacio, el nombre de la base de datos que quiero crear. Recuerden siempre el punto y coma al final, ¿no? Create database academia, ahí está perfecto. Creé la base de datos academia. El query OK que apareció luego del comando ya me está indicando que hice las cosas bien, pero por las dudas, si no le creo, show databases puedo volver a usar. Fíjense que ahí en segundo lugar está la base de datos academia. Hace un rato tenía 5 bases de datos, ahora ya tengo 6 porque la acabo de crear, ¿no? Bien, esto me salió bien. Create Database Academia. Bien. Y vienen los dos más difíciles, que es el comando para crear un usuario y después para asignarle una contraseña. Son punto 7, punto 8. ¿Sí? Son los más difíciles, sobre todo porque tienen mayor cantidad de palabras clave, no es que sean imposibles de realizar. ¿Sí? Uno después de hacerlo un par de veces, esto funciona. Para crear el usuario era grant all on, esas palabras van siempre, nombre de la base de datos, academia, siempre va punto asterisco, o casi siempre, por lo menos en nuestros casos va a ir siempre así. Ese punto asterisco, recuerden que significaba todas las tablas que algún día existan en academia, ¿no? Bueno, voy a hacer un enter para ordenar un poquito el comando, ¿sí? Para que no se me haga todo un choclo muy largo en el mismo renglón. ¿Sí? Fíjense que no se ejecutó, por más que toque el enter, porque yo no escribí el punto y coma. Muy bien. Continúo con el comando. To va siempre, por eso lo pongo en mayúsculas, a en castellano, y me invento un nombre de usuario. A ver, admin academia le vamos a poner, y sí o sí tengo que poner la dirección de loopback, que es de donde se va a conectar. Ahí, 127.0.0.1. Punto y coma y lo cierro. ¿Sí? Admin academia es el nombre de usuario. Grant all on y to del segundo renglón va siempre. Perfecto. Creé el usuario. Ese es el punto 7 de la actividad. Y en el punto 8 les va a pedir que a ese usuario le creen una contraseña. Y ahí usaban otro comando que tiene su complejidad. Set password for. Esas 3 palabras van siempre. El nombre de usuario, admin academia, arroba 127.0.0.1. Eso va siempre igual. Hablando del igual, va el signo igual. Y vuelven a escribir la palabrita password para encriptar, abren paréntesis y entre comillas simple la clave que se les ocurra. A mí no se me ocurre nada muy complejo, así que pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, cierro la comilla simple, cierro el paréntesis y obviamente fundamental el punto y coma para que se ejecute. Un comando que tiene bastantes palabras raras, pero uno después lo empieza a usar con tanta frecuencia que nada, le agarro la mano. Perfecto. Ahí me marcó un query OK, se debe haber creado bien esa contraseña. Punto 9, tengo que cerrar la sesión. El más tonto de todos los comandos, comando exit, y salir, todo lo que va en el 9. Y se terminó. Volví a la consola de mi Debian. Bien. Bueno, antes de pasar a las preguntas, yo puedo probar este usuario, aunque no me lo pide la actividad.
Yo puedo probar este usuario haciendo esto. Me vuelvo a conectar a SQL, pero en vez de usar el comando root, el usuario root, voy a conectarme con admin academia, ¿sí? Y cuando me pregunte la contraseña, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y volví a entrar con el otro usuario que acabo de crear, que solo puede ver su base de datos y poquitas cosas más. Show Databases, ahí solo ve academia. ¿Ven? Si la selecciona a academia, cambia de base de datos y si ahora hace un show tables, no va a haber nada porque no cree tablas todavía en esa base de datos. Me dice empty set, configuración vacía, dice, no hay nada por ahora, después le vamos a agregar. Bueno, y ahí más o menos repasamos velozmente todo lo que aprendimos en la clase anterior. Bien, si hay algo para preguntar, ahora es el momento. Si no, pasamos a los tipos de datos que rápidamente voy a intentar explicarlos. ¿Está claro esto? ¿Por qué el 0 después de academia? No es el 0, Maximiliano, es el arroba. ¿Sí? Y lo explico. A ver, uno lo usa a memoria, pero básicamente SQL se opera siempre o opera siempre con esta lógica. Mirá, tiene que escribir, voy al chat. Siempre hace esto. Usuario arroba equipo. ¿Ven cómo escribí ahí? O sea, siempre se maneja con esa lógica, con un nombre de usuario, el arroba y el equipo. Entonces, por ejemplo, puedes ver, puede suceder esto. Vamos a lo que hicimos recién. Admin, academia es el usuario. Arroba es la dirección del equipo desde donde se conecta. Entonces, yo si pongo 127.0.0.1, ahí lo escribí en el chat, lo que estoy indicando es, mira, voy a usar el usuario que se llama Admin Academia. Y ese usuario se va a conectar desde el equipo que tiene esta dirección IP. Uso la de loopback para no tener que mirar la dirección IP de mi servidor. ¿Sí? Acuérdense, eso algo charlamos el año anterior, las direcciones de loopback hacen siempre referencia a la propia dirección IP del equipo que la está aplicando. ¿Entendió? Ahora, a veces, por ejemplo, suponete que la escuela arma un servidor de base de datos, ¿sí? Lo dejamos encendido. Y la escuela tiene un nombre de dominio, o sea, no sé, server.galileo.edu.ar, vamos a suponer así, o no sé, vamos a inventarlo, dbserver.galileo.edu.ar. Resulta que esa es la dirección, ahí lo que escribí en el chat es la dirección de el equipo que está dentro de la escuela. ¿Bien? Y resulta que a mí me crearon un usuario que se llama A Gallegos. ¿Sí? Pedro Irizo me creó ese usuario. Entonces, si yo me quiero conectar a SQL, cuando escribo el comando MySQL, de acá desde mi casa estoy hablando, ¿no? Yo agarro y escribo, o cuando lo creo el usuario, mejor dicho, cuando estoy haciendo el comando grant all on, yo lo escribo con esta lógica. En vez de poner adminacademia@127.000, hago a gallegos, que es el usuario, arroba, y después pongo o la IP o el nombre de dominio, que es equivalente. ¿Ves? Uno todo con una arroba, básicamente. Si no sé el nombre de dominio, tengo que averiguar la dirección IP. Es igual. Entonces SQL tiene ese estándar, ese protocolo. Y lo que separa las dos cosas es una arroba, no un cero. ¿Sí? Por ahí, acá en la consola, carácter medio raro porque lo dibuja feo, es una arroba. Bueno, muy bien. No sé si quedó claro eso. Si no, cuando hagamos la práctica, bárbaro. Muy bien. Perfecto. Por ahora el servidor lo dejamos descansar un ratito y nos vamos a otro punto. Breve pero importante. Nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, lo que vamos a tener que hacer ahora es empezar a crear tablas. ¿Vieron que adentro de academia no había nada? Me mostraba que estaba vacío. ¿Sí? Yo tengo que crear las tablas. Y cuando yo vaya a crear las tablas, voy a tener un problema. O sea, yo quiero crear una tabla, no sé, alumnos. Pensemos en eso. Quiero crear la tabla alumnos. Bárbaro. Va a tener primer columna alumno ID.
Todo hacen el DER o el modelo relacional, lo que hicimos en módulo 2 y 3, ¿no? Están haciendo ese borrador. Alumno ID va a ser la clave primaria, después voy a poner una columna que se llame apellido, voy a poner otra columna que se llame nombres, otra DNI, empiezan a hacer todo ese diseño que ya sale de memoria. Cuando tienen que crear en el servidor acá, tienen que crear esa columna, lo que va a aparecer es, ustedes van a tener que decidir, bueno, alumno ID, ¿qué tipo de datos va a guardar? O sea, ¿qué dominio y extensión va a tener esa columna? ¿Qué va a guardar? Números, caracteres, valores lógicos. ¿Sí? ¿Qué guardo? Eso lo van a tener que decidir. ¿Sí? Se llama tipo de datos en SQL, pero es lo que nosotros llamábamos dominio y extensión cuando vimos allá el módulo 1, 2, no me acuerdo. ¿Sí? Otro ejemplo, cuando ustedes guarden el apellido de los alumnos, van a tener que definir, bueno, a ver, el apellido van a almacenar texto. ¿Ese texto va a ser fijo? ¿Va a ser siempre en una extensión o va a ser variable? Van a tener que decidir eso. Y después van a tener que decidir cuál es la cantidad máxima de caracteres que van a permitir guardar. ¿Sí? O sea, qué sé yo, si es un apellido van a definir, no sé, que sea texto variable y que la cantidad máxima de caracteres, no sé, sea 40 caracteres para el apellido nada más. Bueno, eso hay que pensarlo con cada columna. SQL nos va a ayudar un poco porque nos da tipos de datos predefinidos, que son los que vamos a estudiar ahora. Estos tipos de datos que ahora yo les voy a mostrar, nunca se estudian de memoria, nadie los estudia de memoria. Hay gente que se lo sabe de memoria, pero no tiene sentido. En realidad, para mí lo más práctico que hay es tenerlos a mano siempre, ¿sí? Tenerlos a mano, por lo menos en mente, porque bueno, cuando yo tenga que estar creando las tablas, tenga que estar haciendo mi modelo relacional, bueno, reviso, me fijo, si algo no me acuerdo, lo uso como un apunte. Bien. Nosotros vamos a charlar brevemente sobre ellos, sobre todo lo que creo que es más importante. Bien, yo los dividí como un grupo, los tipos de datos. ¿Sí? Vamos a empezar por lo más fácil. Supongamos que en una columna tengo que guardar texto. ¿Sí? El apellido, el nombre, la dirección de una calle, ¿sí? Lo que fuese. Bueno, yo voy a usar texto. SQL nos da 850 variables para usar texto. Yo seleccioné las más importantes, porque si no se hace una ensalada. Y creo que puse muchas. Creo que podría haber hecho más chiquito el tema. Bien, ¿cómo lo entienden esto? Ustedes pueden elegir cuando tengan que definir campos o atributos o columnas que usen texto entre alguno de estos nombres que están acá. Yo marqué los más importantes como char, varchar, text, medium text, long text. Bien, una cosa a tener en cuenta. Digamos, la palabrita text, ustedes la pueden llamar blob también. Entonces, si en vez de poner text ponen blob, es lo mismo. Si en vez de poner medium text, ustedes ponen medium blob, es lo mismo. Eso por un lado, porque en algunos libros, sobre todo si van a seguir estudiando, se usa bastante blob. Pero es equivalente a text en términos de SQL. Otra cosa que van a tener que entender, a medida que bajen en esta tabla, que pueden usar de machete, lo que van a estar haciendo es cada vez ocupando más espacio en disco. Por cada celda que completen de su tabla, ocupan más espacio en disco. A ver, fíjense, acá, por ejemplo, text ocupa el largo del texto que ustedes usen más 2 bytes adicionales. Y acá son 4 bytes adicionales. Hacia arriba ocupa menos espacio en el disco. Hacia abajo en la tabla ocupan más espacio en disco. Pero a la vez, de forma contraria, lo que sucede es hacia arriba en la tabla tienen un límite menor de caracteres para cargar. Ven que acá pueden escribir entre 0 y 255 caracteres y eligen char. Pero si eligiesen la última, long text, miren la cantidad de billones de caracteres que pueden escribir en esa celda. Entonces, ¿qué es lo inteligente a hacer acá? Dependiendo lo que yo quiera guardar, por ejemplo, si es un apellido, no tiene sentido elegir long text. ¿Sí? A ver, con 255 caracteres va a sobrar para guardar el apellido de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, si es la descripción de un libro, tengo que agarrar un libro por acá, a ver. ¿Vieron lo que viene atrás en los libros? No sé si viene siempre como una descripción, un resumen. Esto se puede guardar en una base de datos. Ustedes cuando guarden, a ver, les toca hacer una base de datos en una biblioteca, van a guardar el nombre del libro, el autor, bla, 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 bla. Bueno, la descripción, lo que viene acá atrás, tiene una buena cantidad de caracteres. Ahí 255 caracteres no sirve, pero 65.535 está perfecto. Esto si ustedes van a elegir texto.
¿Entiende cuál es el criterio? No es aprendérselo de memoria, es, dependiendo de lo que yo quiero guardar, vengo acá y miro qué es lo que más me conviene. Bien, un último agregado sobre esto, después vamos a las preguntas. Acá hay dos muy parecidas, ¿ven? Char y varchar. Las dos, 255 caracteres me marcan. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, char almacena siempre una cantidad fija de caracteres. Ideal, por ejemplo, para el DNI, porque yo sé que son 8 dígitos siempre. Todos los DNI son 8 dígitos, entonces yo hago char 8. Obviamente la N ahí se reemplaza por el número máximo, ¿no? Varchar es parecido, nada más que yo no sé con exactitud si todo lo que yo almacene en esa columna va a tener una extensión fija. El apellido, la dirección, los nombres. Ahí se usa varchar, ¿sí? Porque van cambiando. A veces tengo apellido de 12 caracteres, otro de 8, otro de 16. Entonces pongo varchar 30. Es el máximo 30, pero entre 0 y 30 puedo escribir lo que yo quiera. Como último punto, siempre se recomienda usar char siempre que se pueda, porque es más rápido a la hora de realizar búsquedas comparado con varchar. ¿Sí? Es una ventaja, pero a veces no se puede. Bien, voy a la parte práctica y concreta, que es lo que nos interesa. Supónganse que tenemos esa tabla, la usamos, la tabla vendedores. ¿Sí? ¿Cómo se creó esta tabla con SQL? Bueno, en apellido seguramente debemos haber usado varchar 35 como dominio, extensión o tipo de dato. En nombre habremos utilizado varchar de vuelta, pero un poquito más de caracteres, ¿ven? Hasta 50 caracteres como máximo. En DNI, como sé que es fija la cantidad, me pasé a char, 8. En sexo, como sé que es un carácter siempre, char, pero 1. Y en la dirección, como sé que va a ser variable y por ahí tenga más caracteres, varchar 100. Voy decidiendo a la hora de configurar los tipos de datos qué es lo que más me cierra. Bueno, esto es para pensar. Así que pregunto si hay algo para aclarar acá, si no avanzamos un poquito más. No sé si quedó claro. Perfecto. Bárbaro. Además hay que usarlo esto, digamos. Hay que explicarlo, pero además hay que usarlo después. Así que viene por ahí. Muy bien. Bárbaro. Seguimos. Olvidémonos del texto. Vamos con los números. Resulta que tengo que guardar números. Bueno, si variantes de texto SQL me da un montón, el número me da más. Es muy flexible SQL, es casi que me prepara un tipo de dato para lo que yo quiero usar. También hice una reducción, simplifiqué un poco, porque si no se hace muy extenso, se hace medio difícil de entender. Básicamente hay que entender esto. Acá hay como una línea, la tendría que haber pintado otro color, entre big int y float. ¿Por qué hay una línea ahí? Porque quiere decir que de big int para arriba son todos los tipos de datos enteros. O sea, cuando yo necesite guardar números enteros, sin coma, el ID, por ejemplo, de la tabla, si quiero guardar, por ejemplo, la edad de un usuario, si quiero guardar la antigüedad que tiene en años un empleado en una empresa, si quiero guardar la cantidad de alumnos que tiene un curso, todos números enteros, a mí me conviene usar alguno de estos. Los más usados suelen ser tinyInt, smallInt, int o integer, que está abreviado, ¿no? Obviamente int quiere decir integer, entero. Son los más usados. Pasa lo mismo que con el texto, a medida que van bajando en la tabla, cada vez ocupan más espacio por cada celda de la tabla que usen, pero también a medida que vayan más abajo en la tabla, cada vez pueden usar un rango de valores numéricos mucho más grandes. ¿Sí? Si necesitan guardar muchos números, o sea, muchos valores en esa tabla y hay que bajar en la tabla. Si va a ser algo reducido, suben. Por ejemplo, para comparar, miren, comparemos tinyInt, el más chiquito de los enteros. Si voy a usar números negativos, puedo almacenar entre el menos 128 al 127. Y si los quiero usar todos positivos, del 0 al 255. Entonces, ¿cuándo me va a venir bien esto? A ver, quiero usar la clave primaria de la tabla preceptores. ¿Cuántos preceptores puede tener una escuela? Y tendrá 15, 20, 25 preceptores. Bueno,
uso TinyInt. Hasta el 255 puedo escribir. Sobra, ¿sí? Ahora, quiero, no sé, armar una tabla con los alumnos que se anotaron en la escuela desde que se creó la escuela hasta el día de hoy. Ya no me sirve TinyInt, ¿sí? Hoy por hoy la escuela tiene hoy 800 alumnos. ¿Sí? Entonces hay que buscar un valor más grande. Yo diría para estar tranquilo, por lo menos pasar el small int, miren, llego a 65.535. Una escuela como la nuestra está bien, pero si una escuela más grande, por ahí hay que pegar un salto más. Y fíjense cómo crece a medida que vayan bajando la escala. Subiendo, perdón. Más de 16 millones, más de 4.200, casi 4.300 millones de valores posibles. Una barbaridad. ¿Sí? Bueno, esto con respecto a los enteros. Si tengo que guardar valores decimales, tengo que usar alguno de los cuatro que están acá abajo. Todos operan de la misma forma, igual que antes, a medida que bajan en la tabla, ocupan más espacio en disco, pero ganan mayor precisión, digamos, pueden hacer números con mayor cantidad de decimales después de la coma. A ver, lo que uno conoce de base de datos es que lo que más se usa es esto, float. Esto se usa muchísimo. ¿Sí? Es muy común, sobre todo porque el rango de valores, miren, 3,4 por 10 a la 38 se puede escribir. Es la verdad que para el uso cotidiano que nosotros tenemos está bastante bien. Este tipo de datos, float, se usa de la siguiente manera. Me voy al chat. Supónganse el precio de un producto. A ver, 1.485,99. Ese es el precio de un producto. ¿Sí? Ustedes tienen precios así, en ese formato, lo quieren mostrar en la tabla. ¿Cómo se configura esa columna antes de crearla? Se configura así. Ponen float 6,2. El 6 que escribí ahí significa algo y el 2 significa otra cosa. ¿Alguien lo llega a ver qué significa cada una de esas cosas? No es tan difícil. Acuérdense que, por ejemplo, mis números van a ser así como el formato que está ahí arriba, 1485,99. ¿Por qué puse un 6 y puse un 2? ¿O qué es el 6? ¿Qué significa el 6? ¿Qué significa el 2? El límite sería, dice, sí, ¿cuál de los dos es el límite? Los dos son límite, pero ¿cuál es cuál? ¿El 6 qué querrá decir? Miren el número original que escribí yo y ahí se van a dar cuenta. El 2 también es fácil de deducir, ¿qué es? El tema es así, a ver, el 6 indica cuántos dígitos, cuántos números puedo escribir en total. Vieron que yo escribí el 1, el 4, el 8, el 5, el 9, el 9. Olvídense de la coma. Son 6 dígitos. Bueno, eso es lo que marca el 6. Podés escribir 6 números. Y el 2, lo que está diciendo es, bueno, de los 6 que escribiste, 2 se van a usar para la coma. ¿Sí? Si yo hago esto, por ejemplo, float, no sé, 3,1, ahí lo escribí en el chat, yo el número anterior ya no lo puedo escribir, ¿sí? Porque lo que me está diciendo es, vos podés escribir en tu número decimal 3 dígitos, y uno de esos lo tenés que usar como coma. Exacto, Maximiliano, el límite de los dígitos. Exacto. Por ejemplo, 3,1 quiere decir que yo puedo hacer esto, por ejemplo, 25,8. Eso me permite guardarlo. 3 números en total, uno usado para la coma. En otro formato no me deja, o sea, el número anterior o algo parecido al anterior, 1000, a ver, esto, coma 25. Ese número que escribí ahora, 159,25, no se puede guardar con float 3,1. Si quiero guardar eso, el 159,25, tengo que hacer float 5,2. 5, 4. Porque fíjate que son 5 números los que escribí en total. Así. ¿Sí? Si vos pones float 4,2, te van a quedar dos números de cada lado, dos números enteros, dos números de decimal.
Después lo vamos a practicar esto, pero es interesante el float. Sobre todo piensen en lo flexible que es. ¿Sí? Me deja definir, me deja jugar mucho con el tipo de número que quiero ver representado en la base de datos. Bueno, muy bien. Apuremos. Vamos con algún ejemplo de esto. A ver qué es lo que se usó acá. Y acá se usaron enteros nada más. Volví a la tabla a vendedores. A ver, vendedor ID usé small int. ¿Sí? O sea, hasta 65.000 vendedores puedo llegar a tener, más de 65.000 vendedores. Y allá a la derecha, sucursal ID, como tengo menos sucursales, tiny int. Hasta 255, sí, tiny int, 255 sucursales. Sí, bueno, configurable. Perfecto, terminamos los números. Lo que sigue es más fácil. Puedo guardar fechas si quiero. Hay 5 tipos de fechas. Acá esto se estudia de la siguiente manera. Olvídense del almacenamiento. Fíjense en el patrón que está acá atrás. Dependiendo de lo que quieran obtener ustedes, pueden elegir alguna de ellas. Por ejemplo, fíjense, si eligen date, ustedes van a poder guardar en este formato. 4 números para el año, un guión, 2 números para el mes, un guión, 2 números para el día. Quiere decir que si fuese la fecha de hoy, se guardaría así la fecha, 2021-08- hoy estamos en 20, así como lo escribí ahí en el chat. Si quieren guardar una fecha, pueden elegir date, eso se va a almacenar de esa forma. Si quieren guardar una hora, por ejemplo, la hora específica, tienen que cambiar acá, time. Ven, 2 números para la hora, 2 números para los minutos, 2 números para los segundos. Si quieren guardar solo el año, o sea, 2021 nada más, y como estoy mostrando acá, year. Esto es fácil. Y por último, el más inocente de todos los tipos de datos, que está muy bueno, es el tipo de dato bool, valores lógicos. ¿Sí? Tienen dos alternativas, verdadero o falso. ¿Sí? Bool es sinónimo de boolean, lo pueden escribir de cualquiera de las dos maneras. Acá hay ejemplos en esta tablita sobre estos dos casos. Miren, fecha de nacimiento, acá. Configurado de tipo date. Cuando se creó esa tabla, se lo configuró con ese formato y la tabla tiene, digamos, esa columna almacena las fechas con 4 dígitos para el año, 2 para el mes y los últimos 2 para el día. Y hay una columna por allá sobre la derecha, la de los estudios secundarios, cuya respuesta puede ser sí o no. Ya lo vimos esto anteriormente, o sea, los vendedores tienen o no tienen los estudios secundarios terminados. Ideal configurar ese campo con el tipo de datos bool, lógico. ¿Sí? Tienen dos valores posibles ahí. Entonces, para cerrar, termino con esto. No hay una receta para aplicar el tipo de datos. Hay que ir analizando, hay que seguir pensando sobre la estructura de nuestras tablas e ir definiendo de acuerdo a lo que nuestro criterio indique que es la mejor opción. Hay que pensar, básicamente, lamentablemente. Entonces, cuando hagamos el modelo relacional, ¿se acuerdan esto, lo que terminamos haciendo en el módulo 3? Es muy común que ustedes al lado de cada una de las columnas, cada uno de los atributos, ya agreguen en el mismo borrador, en el mismo machete, qué tipo de datos van a usar. Esto se hace mucho. Es más, nosotros lo vamos a empezar a hacer esto ahora, a partir de la próxima clase. O sea, yo ahí ya puedo crear la tabla libros y la tabla editoriales, que es lo que vamos a hacer la próxima vez que nos encontremos. Y mirando el modelo relacional, o sea, mirando este borrador, voy a empezar a escribir mis comandos. Y va a ser una tarea relajada la escritura de los comandos. No voy a tener que estar pensando en cómo creo la tabla. ¿Sí? Me concentro en la sintaxis nada más, pero no tengo que pensar ahí. Después vamos a ver si sale, esperemos que salga. La semana que viene probamos que eso que está ahí en papel vaya a parar en dos tablas acá adentro. Ahí, que se apagó ahora. Dentro de Academia crearemos esas dos tablas, todo completo, con las claves y las relaciones también. Pero bueno, eso será tarea para la próxima. Bien, consultas después de este aturdimiento que les di un viernes a la tarde.
Bueno, no sé si quedó más o menos. Perfecto. Esperen a que pueda publicar las clases y la actividad anterior, van resolviendo eso tranqui, después encaramos esto de los tipos de datos, sin apuro. Perfecto. Igual vamos a hacer primero, vamos a trabajar un poquito sobre la anterior y después esto se practica tantas veces que termina saliendo, no se hagan problema. ¿Listo? Bueno, muy pero muy bien. Bárbaro. Nos estamos viendo o en la escuela o por acá. ¿Sí? Cualquier cosa charlamos. Les mando un abrazo grande, que pasen un lindo fin de semana. ¿Sí? Que descansen. Chau, chau.